Soy el profesor Federico Godoy. Bien, estos videos que voy a preparar a continuación van a servir para la cursada de quinto año A del Evangélico de la Asamblea Cristiana, con la intención de poder explicar qué es aquello que se deseó enseñar a través de los trabajos prácticos. Y bueno, como muchos de ustedes me han expresado que les cuesta comprender algunas cosas, les voy a dar punto a punto qué es aquello que se desea esperar. Primeramente vamos a iniciar con la pregunta inicial del trabajo, de definir qué es una función. Bien, a ustedes se les pidió una definición de función. Muchos han respondido que una función es la relación que existe entre dos variables. Es decir, que yo tengo un conjunto de variables, bien, que van a pertenecer a un conjunto A, bien, y voy a tener otro conjunto de variables que van a pertenecer a un conjunto B. Bien, a estos conjuntos, bien, va a existir una relación entre ellas que va a permitir que los valores del sector A se puedan transformar en los valores del sector B. Bien, a ese concepto, o sea, aquellos valores que hacen que los valores del A se transformen en el B, se lo denomina función. Bien, eso es básicamente una función. Es el procedimiento que hace que un conjunto de números o valores o elementos, porque no solamente podemos hablar de números, podemos hablar de cualquier otra cosa, se puedan transformar en otro. Bien, eso se define como función. Pero ojo, no es solamente eso. Tengan en cuenta que una función debe cumplir dos condiciones esenciales de las cuales van a poder después definir qué es el dominio, el codominio y la imagen. Bien, el entender esta definición, el entender las condiciones que debe cumplir una función, va a determinar que podamos entender qué es el dominio, el codominio y la imagen. Bien, para poder definir cuáles son los elementos de una función, tienen que entender que para que una función sea función, bien, es decir, para que la relación que estamos definiendo sea una función, las dos condiciones que debe cumplir son la de existencia y unicidad. Bien, si una función cumple existencia y unicidad, entonces es función. Lo vuelvo a decir porque me expresé mal. Si una relación cumple la condición de existencia y unicidad, es función. Bien, ¿a qué me refiero con este concepto? Bien, básicamente pasa por lo siguiente. Para que cumpla existencia, debe decir lo siguiente. Todos los elementos que conforman el primer grupo, es decir, el grupo de partida, en nuestro caso, más adelante lo llamaremos dominio, bien, todos los elementos de partida, pero todos, bien, me refiero a todos los elementos de partida que están definidos en el dominio, van a tener alguna correspondencia con un conjunto de llegada. Es decir, si yo tengo los valores 1, 2, 3 y 4, bien, y del otro lado tengo los valores A, B, C y D, y si todos los valores del dominio van a algún elemento del de llegada, que se llama codominio, el conjunto de llegada, bien, si todos los elementos de partida llegan al conjunto de llegada, entonces esto es una función. Supongamos que agregamos un valor más, al cual lo vamos a llamar 5, que está en el conjunto de partida, y no tiene ninguna correspondencia al conjunto de llegada. Entonces, ya esto deja de ser función, porque no todos los elementos existen, no todos los elementos tienen una relación en el conjunto de llegada. Entonces, no existe función para el valor 5. Con lo cual, si está definido la función en los valores A, entonces no es función porque el 5 no posee correspondencia. Bien, ahora, con la unicidad quiere decir que a todos los elementos del conjunto de llegada, bien, o al menos algún elemento del conjunto de llegada le corresponde uno y solo uno del conjunto de partida. No pueden tener dos. Por ejemplo,
Si hacemos un nuevo ejemplo, voy a borrar esto. Bien, ya sabemos que esto vamos a definirlo como función. Bien, si tenemos dos grupos, A y B. Bien, 1, 2, 3 y 4 como venimos trabajando. A, B, C y D. Y tenemos una función que está transformando esto. Bien, perdón, puse f de x para ir acostumbrándonos a la simbología, pero bueno, tenemos una función que está haciendo que los elementos del conjunto A se transformen en los elementos del conjunto B. Bien, y supongamos que un elemento del conjunto de llegada le corresponden dos del de partida. Por ejemplo, que al elemento A le corresponde 1 y al elemento A la vez le corresponde el 2. ¿Bien? O sea, del de llegada le corresponde 2 del de partida. Eso no cumple con la condición de unicidad, porque la condición de unicidad quiere decir que todos los elementos del conjunto de llegada tienen una sola correspondencia con el elemento de partida. Bien, espero que esto se haya entendido. Cualquier cosa, bueno, ya saben las consultas. Pasamos al siguiente ejercicio.